Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rose. Hoy, como no, os traemos una nueva avería. Como podéis ver, estamos en un BMW gasolina, tenemos fallo de motor, tenemos un temblor, un ralentí inestable. Como podéis ver, la aguja sube y baja y el coche tiene una falta de potencia. Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conectar la máquina a nuestro vehículo para ver qué fallo es lo que tenemos. Tenemos aquí nuestro portátil con el cable del OBD, lo hemos puesto en el conector del vehículo, hemos puesto el contacto y vamos a proceder a ver qué es lo que tiene. Señalizamos aquí en el dibujo del motor, le damos a OK y a ver qué nos indica. De todas formas, os voy a dejar el enlace, ¿vale?, debajo en la descripción, por si queréis compraros esta máquina, que la verdad es que viene muy bien y está muy bien de precio. Y os va a ayudar mucho para ver las averías de vuestro vehículo. Le daremos aquí arriba a leer códigos de error y, como podéis observar, tiene fallo en el cilindro 1 29CD, por lo que en este tipo de vehículos, y más siendo gasolina, normalmente lo que suele fallar es la bujía o la bobina. Y lo que vamos a realizar es intercambiar la bobina del cilindro 1 por la bobina, por ejemplo, del cilindro 2, y vamos a volver a meter la máquina. Si está mal esa bobina, nos va a indicar el fallo en el cilindro 2. Quitaremos nuestra tapa, como veis tiene aquí estos dos tornillos, también tiene un tornillo ahí atrás, esos tres tornillos fuera, y quitamos la tapa y ya tendremos acceso a las bobinas. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a ello. Con nuestra llave TORX, como podéis ver, la T30, vamos a ir quitando los tres tornillos. Y también esta placa que lleva aquí, ¿vale?, de sujeción, para lo que es poder desmontar la tapa. Bueno, pues ya hemos quitado la tapa. Como veis, estas son las bobinas. Bobina 1 a mano derecha, ¿vale?, que es la que está siempre más cerca del morro en BMW, y la bobina 2 que está justamente detrás. Así que vamos a levantar, ¿vale?, lo que es la patilla, por lo que es muy sencillo. Tiramos hacia arriba, suena clic y ya tiramos del cable hacia atrás y simplemente sacamos la bobina. Y lo que os he dicho, vamos a intercambiar la bobina 1 por la 2 y vamos a volver a meter la máquina. Y tirando, como veis, ya sale. Vale, pues quitamos la bobina del cilindro 2 y la introducimos en el cilindro 1. La ajustamos que quede bien apretada y le ponemos el conector. Cerramos y ya está listo. Vamos a hacer lo mismo con la otra bobina. Vale, pues una vez intercambiadas las bobinas, vamos a arrancar el vehículo. Va a seguir dando fallo, pero vamos a ver si realmente era la bobina 1 lo que fallaba. Como veis, sigue nuestro temblor, sigue el fallo del motor. Lo que sí que ahora vamos a hacer es meterlo en la máquina y ver si nos marca el fallo también en el cilindro 2. Bueno, pues como veis tenemos el coche arrancado, le volvemos a meter la máquina. Eso sí, le hemos hecho un borrado de averías, ¿vale?, porque al desconectar también las bobinas nos puede dar un fallo erróneo. Entonces le damos aquí OK. Como veis, el coche sigue sonando mal y vamos a leer los fallos. Aquí está, fallo de encendido en cilindro 2. Por lo tanto, la bobina 1 que la hemos puesto en el cilindro 2 nos está indicando que está en mal estado. Así que lo que vamos a hacer es sustituirla y probar el coche y volver a meter la máquina. Bueno, pues hemos vuelto a extraer la bobina que hemos puesto en el cilindro 2 para obtener la referencia y así poder comprar la nueva. Es de la marca Bosch. Aquí tenemos la referencia. La vamos a comprar por Amazon porque nos llega mañana y así podremos cambiarla rápidamente. Vale, pues como podéis ver, ya tenemos nuestra bobina Bosch nueva. Aquí tenéis el número de referencia, coincide con el que teníamos antes, porque yo prefiero poner las mismas piezas que traía nuestro vehículo, ya que luego son muy pijoteros y pueden dar problemas. Así que vamos a cambiarlo
arrancar nuestro coche y a ver si se ha solucionado la avería. Bueno, pues ya la tenemos cambiada. La que estaba mal era en el cilindro 2, porque sabéis que la habíamos intercambiado. Hemos puesto aquí en el 2 la nueva. Vamos a cerrar nuestra tapa, a poner los tornillos y vamos a ver qué tal va. Pues vamos a ver. Contacto. Y como veis, ya la aguja a ralentí se queda estable. No tiene ese temblor que tenía antes. Así que en principio ha quedado bien. Le vamos a meter la máquina para asegurarnos, pero por lo que se ve ha quedado bien. También podéis observar que se ha quitado el fallo del motor, pero también le vamos a dar un poco de caña y a probarlo para ver que ha quedado todo correcto. Bueno, pues volvemos a conectar nuestra máquina al coche. Vamos a ver qué lee. En principio tiene que tener el fallo aún del cilindro 2, porque no lo borramos. Vamos a leer los fallos aquí arriba. ¿Veis? Fallo en cilindro 2. Los borramos justamente en el botón de aquí abajo, borrar código de avería. Borrado. Y ahora lo volvemos a arrancar. Pues ya está arrancado. Volvemos hacia atrás. Volvemos a entrar. Y a ver si ahora nos marca algo de nuevo. En principio va bien porque arranca bien, no tiembla, no tiene ruidos raros. Como veis, ya no hay código de avería por problemas de arranque. Así que ya está solucionado. El problema era nuestra bobina. Bueno, como habéis podido observar, ha sido una avería bastante sencilla. Es muy útil tener una máquina de diagnosis, así que os recomiendo que os compréis una. Y bueno, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.